Muy buenos días a todos. Mi nombre es Priscila Grados Duque y soy ingeniera de aplicaciones para diseño y manufactura digital. Distribuidor líder en ventas en México de SolidWorks y número 1 en satisfacción al cliente en América Latina. Yo me especializo en la solución SolidWorks Electrical y SolidWorks PCB. Soy egresada de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y tengo experiencia en el área de diseño y supervisión eléctrica. Es por ello que pues también conozco varios de los retos a los que nos enfrentamos día a día como diseñadores. Y bueno, a nombre de Diseño y Manufactura Digital, pues les agradecemos su asistencia a este seminario web. Desde luego, antes de comenzar de lleno, vamos a tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Todos los usuarios van a estar únicamente en modo escucha, esto para facilitar el flujo del seminario. Sin embargo, si tienen comentarios, pueden utilizar el cuadro de chat para hacerlos o también para la sesión final de preguntas y respuestas. Y bueno, pues siempre me gusta comenzar los seminarios recalcando la importancia que tenemos como diseñadores eléctricos. Y es que sabemos que el ser un diseñador eléctrico implica mucho más que solo llevar a cabo un diagrama eléctrico. Un diseñador eléctrico siempre va a estar al tanto de todos estos detalles. Un diseñador eléctrico es el encargado pues, de realizar los cálculos, de hacer su memoria técnica, de realizar todas estas cuestiones pues, de acuerdo a normativas. Desde luego seleccionar conductores y equipos para nuestro gabinete o nuestro sistema, de igual forma, pues conforme a ciertas normas. Desde luego, es el encargado de realizar los esquemas, los planos de instalación, es decir, cómo van a quedar distribuidos nuestros equipos en campo, y muchas veces este mismo diseñador en algunas organizaciones es el encargado también de armar el gabinete eléctrico, ya sea de armarlo e incluso de hacer el montaje en campo y de conectar los equipos, ¿no? Entonces, pues un diseñador eléctrico tiene bastantes tareas y bastantes detalles que tomar en cuenta. Entonces, si un diseñador eléctrico tiene que tener en mente gran cantidad de detalles, pues es normal también que de pronto pueda haber ciertas equivocaciones. Equivocaciones del tipo, pues, error humano. Equivocaciones, ¿por qué no? También en la herramienta de diseño que estamos utilizando actualmente. Y errores, o quizás no tan errores enfocados a cambios de ingeniería que nos puedan solicitar. Entonces, me permito preguntarles, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de errores? Y con errores me refiero a muy variados. Desde luego, muchos de los errores más comunes al estar llevando a cabo nuestro sistema son, pues, etiquetas duplicadas, quizás tengo numeraciones de cables que están incorrectas, etcétera. Pero bueno, las consecuencias son muy variadas. Y en muchas ocasiones, pues no nos damos cuenta o ni siquiera las llegamos a percibir. Muchas de estas consecuencias Muchas de estas consecuencias pues pueden ocasionar o detonarse en realizar retrabajos. Desde luego hay que hacer retrabajos e invertir tiempo en de por sí el que nos llevamos haciendo el esquema, más tiempo invertido en las soluciones que le tenemos que dar al esquema, si es que ya detectamos algún error. Entonces, pues tiempo en revisar que todo esté bien, tiempo en modificarlo si hay errores o si hay cambios de ingeniería. A fin de cuentas, no solo se produce en hacer 2 veces la chamba, sino también en invertirle tiempo en hacerlo, y esto a fin de cuentas siempre se va a traducir en costos. Costos de si pedí mal algún componente, costos hora de diseñador y costos incluso también hora de tablerista. Esto en el peor de los casos pues puede detonar en clientes insatisfechos. Clientes insatisfechos porque quizás entregamos proyectos a destiempos o proyectos con retrasos, ¿no? Entonces, pues estos son detalles que a veces pasamos por alto.
Después de todo, pues nos preguntamos qué consecuencia puede tener una etiqueta doble en mi esquema. Pero bueno, ahora veamos desde otra perspectiva. ¿Cuánto tiempo invertimos en detectar esos pequeños errores y esos pequeños detallitos en el diagrama? Pero debería de haber una forma mucho más fácil de detectar este tipo de errores desde una etapa temprana. Y ese es el objetivo de este seminario. Vamos a hablar de cómo SolidWorks Electrical puede ayudarnos a detectar este tipo de errores y a minimizar los costos que quedan derivados de ellos. Y bueno, los puntos en la agenda que vamos a tener son los siguientes. Vamos a empezar por platicar acerca de estos retos. Ya platicamos algunos. Desde luego vamos a platicar cómo está dividido el licenciamiento y qué es en sí SolidWorks Electrical. Vamos a tener además una etapa demostrativa del uso de la herramienta y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Empecemos platicando de los retos actuales. Ya platicamos un poco también acerca de esas consecuencias que tenemos. Y ahora actualmente me permito preguntarles, pues, ¿ustedes cómo detectan errores en el esquema actualmente? Pueden utilizar el cuadro de chat para hacer los comentarios también, y si no, podemos platicarlo también al final en la sesión de preguntas y respuestas. Actualmente, la forma en cómo detectamos que tenemos algún error en nuestro esquema, pues es bastante variado. El más típico, pues es literal ir revisando hoja por hoja en el esquema, quizás implique imprimir todo el diagrama e ir señalando con pluma en dónde están los pequeños detalles o pequeños errores de etiquetado. Por ejemplo, en alguno de sus comentarios me dicen, no, pues detectan errores ya cuando están conectando, ¿no? Ese también es uno de los más típicos. Como mencionaba, como diseñadores eléctricos tenemos muchos detalles que considerar. Entonces, es normal que en algún punto se nos pueda escapar un detalle en el esquema. Entonces, detectamos los errores hasta, por ejemplo, ya cuando estamos durante el armado del gabinete o conectando. Y es típico, quizás, que incluso, no sé, le pasamos nuestro diagrama al tablerista y el tablerista pues es el que nos termina dando la retroalimentación, ¿no? Que quizás hay un error, algo mal conectado, una etiqueta que no va. Esto al fin de cuentas pues se traduce pues, en tiempo y costos. En el peor de los casos, también nos podemos llegar a dar cuenta de este tipo de detalles ya hasta que estamos en campo, es decir, ya cuando hicimos el montaje en planta, ya conectamos los equipos y ya pues cuando estamos en esas pruebas, quizás punto a punto más definidas, es cuando nos damos cuenta de todo este tipo de errores y detalles. Todos ellos, comentaba, se traducen en el tiempo que invertimos reparando la falla. Desde luego se traduce en costos, porque a lo mejor esperemos que no haya sido el caso, a lo mejor se quemó alguna cosa, algún equipo, y a fin de cuentas, pues todo ello también afecta a nuestra reputación, el desarrollo que tenemos con los proyectos, porque pues nos toma más tiempo, los podemos llegar a entregar retrasados, y pues eso nos hace de alguna forma quedar mal también con nuestros clientes. Es por ello que surge SolidWorks Electrical. SolidWorks Electrical es la solución de SolidWorks para diseño eléctrico. Y no solo conlleva, me gusta recalcar esta parte de hacer una integración entre diseño eléctrico y diseño mecánico, que es una de las grandes ventajas y beneficios que tiene la herramienta, sino que también nos ayuda a toda esta etapa de cometer menos errores, menos equivocaciones y entregar proyectos en etapas, pues quizás lanzar antes nuestros proyectos, llevarlos antes al mercado y pues nos ayuda a detectar errores en etapas tempranas. Básicamente, SolidWorks Electrical se divide en los siguientes tipos de licenciamiento. El primer tipo es SolidWorks Electrical Schematic, que pues está orientado a todo el desarrollo de diagramas sinópticos, diagramas multifilares, distribuciones de platina, desde luego opera con PLCs, tiene distribuciones automáticas de terminales y además listados de materiales. El otro tipo de licenciamiento que maneja SolidWorks Electrical es Electrical 3D, que pues conlleva todo el armado del gabinete en 3D y asimismo el ruteado del mismo.
Incluso tiene grandes capacidades para el trabajo con diseño de arneses. Estos son dos tipos de licenciamiento aparte, y hay un tercero llamado SolidWorks Electrical Professional que mezcla ya ambas herramientas. El día de hoy nos vamos a enfocar de lleno en SolidWorks Electrical Schematic, es decir, en toda la parte 2D. Y nos vamos a enfocar en específico en esta funcionalidad en especial que tiene el software llamado gestor o comprobación de reglas de diseño. Estas reglas de diseño básicamente son listas que me van a ayudar a detectar en qué punto del esquema no se están cumpliendo ciertas reglas básicas de diseño. Básicamente, pues me lo va a dar en forma de un reporte, como si tuviera una especie de listado de material. Sin embargo, esta vez pues va a ir orientada a ciertas reglas. Estos son algunos de los tipos de errores que vamos a ver el día de hoy y que SolidWorks Electrical me puede ayudar a detectar en el desarrollo de mi esquema. Van desde luego de los más típicos y más variados, por ejemplo, que tenga componentes sin conectar, conflictos de equipotencial, quizás que tenga muchos cables conectados a alguna terminal, que tenga símbolos duplicados, etc. Vamos a ir desentrañando uno a uno. El primero se refiere a cuando tengo componentes sin conectar. Es decir, básicamente me indica que un símbolo en mi esquema pues no está conectado. Esto bien puede que sea un error de mi parte, o bien puede que sea algo intencional o por requerimiento de diseño. Por ejemplo, en el caso de un PLC, desde luego voy a tener quizás entradas o salidas sin conectar, pero es posible que sean mis reservas. Entonces, independientemente de eso, pues el software me va a detectar que quizás no están conectadas esas terminales. No quiere decir que esté mal, sin embargo, el software pues me va a decir ahí que está sin conectar. El otro tipo de error también que me puede ayudar a detectar es conflictos de equipotencial. Lo platicamos también en el seminario pasado, sin embargo, lo vamos a retomar también en este punto, que es cuando dos o más equipotenciales están conectados, pero tienen diferentes etiquetas. Y muestro el ejemplo de las flechas de origen y destino. Por ejemplo, en mi punto de origen tengo una etiqueta 2 y en la de destino tengo una etiqueta 3. Eso me genera un error de equipotencial. El siguiente tipo de error es cuando tengo muchos cables conectados a una terminal. Comúnmente y por regla, pues siempre debemos de tener un máximo de 2 conductores por terminal. Entonces podemos establecer ese parámetro en el software y que él nos indique si hay algún componente en el que lleguen a lo mejor 3 cables ahí. El otro tipo de regla. Ok, ¿todos me pueden escuchar correctamente? Ok. Ok, gracias por su retroalimentación. Me parece que sí me están escuchando correctamente. Muy bien. El otro tipo de regla que podemos establecer también en el software es si tengo símbolos maestros duplicados. Es decir, y el ejemplo más básico es un contactor. Sabemos que un contactor pues, está conformado por varios elementos, desde luego su bobina, sus contactos de potencia y auxiliares. En este caso, con símbolos maestros duplicados se refiere a que quizás yo tenga dos o más bobinas, quizás enlazadas o asociadas con una misma etiqueta. Entonces, pues el software me va a decir, por fin, cuál es el símbolo maestro adecuado. No puedes tener dos. El otro tipo de regla que podemos establecer, igual cito el mismo ejemplo de los contactores, es cuando tengo símbolos esclavos sin maestro. Es decir, si tuviera algún contacto auxiliar o algunos contactos de potencia que no tuvieran algún símbolo maestro. Es decir, que no estuvieran asociados a ninguna bobina. El otro tipo de error o regla que puedo establecer es cuando tengo terminales que están vacías. Esto puede ser a que quizás no están representadas en el esquema, pero sí están añadidas a mi proyecto. Otra regla más que puedo establecer es si tengo terminales que están duplicadas, es decir, como en el caso de esta fuente, que tengo
dos etiquetas iguales para un mismo componente. Entonces, el software me lo toma como si fuera un error. Y el último tipo es que también SolidWorks Electrical me puede ayudar a saber si tengo cables que no están numerados en mi esquema. Vamos a ver entonces en la parte demostrativa cómo podemos solucionarlos. Hay otro tipo de errores más que puedo encontrar gracias a SolidWorks Electrical. Por ejemplo, si en algún símbolo no tengo referencias de fabricante asignadas, también si tengo cables que no esté utilizando, también puedo determinar la tasa de llenado de canaletas para saber si el tamaño es el adecuado de la canaleta. También caídas de voltaje, entre otros errores más que vamos a estar platicando. Y bueno, vamos a pasar a la parte de demostración. En la parte de demostración, básicamente, vamos a ver cómo funciona este comando de comprobación de reglas de diseño y cómo me puede ayudar pues a minimizar el tiempo que le invierto en hacer estas revisiones a mi esquema. Muy bien, para este caso pues voy a pasar a la interfaz de SolidWorks Electrical. Comentaba que para este caso de detección de errores o diseño basado en reglas, nos vamos a enfocar de lleno prácticamente en SolidWorks Electrical Schematic. Desde luego, esta es mi interfaz. Del lado izquierdo están representados todas las páginas de las que está compuesto mi proyecto. Comentábamos de los tipos de archivos que puedo tener. Desde luego, tengo un tipo de hoja para mi portada, otro tipo para los reportes. En este caso, pues es mi listado de dibujos. Y en este caso, pues es un diagrama relativamente sencillo, ¿no? Tengo unos arreglos de motor, unos arranques a tensión plena. Tengo dos arranques y desde luego tengo una página de control indicándome pues todo el funcionamiento de arranque y paro de esos dos motores que tengo en la página de fuerza. Desde luego podemos observar a simple vista algunos detalles. En este caso vamos a hacer uso de ese comando especial comprobación de reglas de diseño. Comentaba que esta opción en particular pues me muestra en forma de listado todos los errores que vaya detectando. Del lado izquierdo yo puedo establecer reglas, las reglas de las que estábamos hablando hace un momento. Del lado derecho me muestra pues donde dicha regla no se esté cumpliendo. En la parte superior tengo otras opciones más. Por ejemplo, puedo añadir más tipos de reportes. En este caso estamos centrándonos en 8 reglas. Sin embargo, pues hay otros tipos de reportes más que puedo tener. Los que platicábamos, ¿no? Por ejemplo, la tasa de llenado de la canaleta, si tengo símbolos que no tengan referencias de fábrica asignadas, etcétera. Desde luego, las otras opciones son muy variadas. Si yo requiero tener esta hoja de los errores que detectó, quiero agregar la hoja al plano o al diagrama, desde luego lo puedo hacer. Y también esta información la puedo exportar a Excel o a otro tipo de formatos. En este caso vamos a ir desentrañando uno a uno estos errores para ver qué significan y pues cómo con SolidWorks Electrical puedo irles dando solución de forma muy rápida. Y bueno, la primera regla hace mención acerca de aquellos componentes que quizá tienen terminales sin conectar. En este caso, el listado me arroja varios resultados. Desde luego me indica cuál es el componente y cuál es la terminal de dicho componente que no está bien conectada o no está conectada. Desde luego me indica en qué página y en qué libro. Y muy bien, ahora vamos a ir solucionando uno a uno. Entonces, por ejemplo, me marca algunos errores en F1, en K2, en T1 y en X1. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. En este caso, y salta a la vista el primero de ellos, que es esta fuente de aquí. Desde luego me indica un error porque esta fuente no está correctamente conectada, de hecho no lo está. Entonces, básicamente, pues vamos a solucionar este error conectándolo de forma adecuada. Por ejemplo, en este caso, lo único que hacía falta pues era aquí un conductor. Ahora, en teoría, este error se debería de solucionar de esta forma. Sin embargo, en este punto, aunque ya conectamos el cable, pues todavía detecta como que ese cable está vacío o está pelón.
Entonces, hay que completar este circuito. Para ello, vamos a utilizar las flechas de origen y destino para mandar este voltaje a la siguiente página de control. Estas flechas de origen y destino son otra forma muy práctica de reducir errores. Las flechas únicamente me van a permitir enlazar y conectar aquellos cables que detecte que tienen las mismas propiedades, es decir, 24 volts con 24 volts. No va a haber forma de que yo erróneamente mande 120 a mi circuito que quizás era de 24. Entonces, rápidamente, pues se pueden insertar este tipo de flechas y pues desde luego me ayudan a minimizar errores. Muy bien, otro error que salta a la vista aquí en este esquema, por ejemplo, y el que mencionaba esa comprobación de reglas, es este de aquí. Observo que tengo este cable que no está correctamente conectado. Entonces, pues lo que vamos a hacer únicamente es conectarlo de forma adecuada. Sin embargo, notamos que se aparece aquí otro tipo de simbología. Este símbolo me indica que existe un error de equipotencial. Lo vamos a abordar en un momento más. Entonces, si yo he hecho otro vistazo a mi comprobación de reglas, voy a ver que los errores que tenía acá relacionados a la fuente y a las terminales pues desaparecieron. Solo me quedan estos errores que detectó en el componente F1. Ahora echaré un vistazo a F1 para ver cuál es el tipo de error o por qué me indica que está sin conectar. Observo que F1 aparentemente está bien porque hay cables conectados a dicho componente. Sin embargo, y lo menciono nuevamente, en este caso el software me está detectando como que no hay nada conectado, pues porque no tengo algún otro elemento aquí. Es decir, es como si nada más me detectara que los cables están sueltos. Ahora, en este caso muy particular del diseño, quizás no necesariamente es que está mal. Obviamente sabemos que aquí pues va a llegar mi acometida. Entonces, pues no necesariamente significa que esté mal. Sin embargo, el software pues, lo detecta que no está conectado. De nueva cuenta, entro a mi gestor de reglas. Desde luego este error pues lo vamos a pasar por alto. Comento, no necesariamente es que esté erróneo. El siguiente tipo de error es el llamado conflictos de equipotencial. En este caso me detecta dos errores en estas etiquetas. Ahora voy a volver al diagrama a analizar a qué se refiere como tal. Es muy fácil identificar estos conflictos de equipotencial porque se muestran con este tipo de simbología, que parece una estrellita en un tono rojo. En este caso, este conflicto me está indicando lo siguiente. Yo tengo una etiqueta 2 que viene desde el punto de origen. Sin embargo, al ir a mi siguiente página, noto que también me muestra este tipo de error, pero en este caso, en la etiqueta de destino me está mostrando una etiqueta 3. Entonces, este error me está indicando pues que están dispares esas etiquetas. La forma de darle solución es bastante práctica. Es simplemente dar clic derecho sobre el conductor que tiene ese error de equipotencial y seleccionar este comando llamado resolver conflictos de equipotencial. Aquí básicamente el comando me está preguntando, ok, entonces ¿cuál es la etiqueta correcta que debería de ir en ese conductor? En este caso, pues es la etiqueta número 2, si es que vamos siguiendo el orden del esquema. Al seleccionar esa etiqueta, desde luego notamos que desaparece la simbología, y si yo voy a mi página siguiente, pues los cambios también se ven reflejados en tiempo real. Es decir, también ya tengo mi etiqueta número 2 para ese conductor. Ahora, y volviendo nuevamente a mi página de fuerza, recordemos que teníamos otro error similar cuando conectamos esta terminal número 4. Aquí pasa algo muy curioso. En este caso, en teoría, pues este es mi cable de tierra. Teoría no necesariamente es que tenga que ir etiquetado o nunca se le asigna pues, una etiqueta, por ejemplo, en este caso, que tiene la etiqueta 5, porque pues no es un elemento que debe de ir etiquetado, es mi tierra. En este caso, vamos a solucionarlo de igual forma, con clic derecho, resolver los conflictos, y aquí me va a decir, ok, este cable como debería de ir, no lleva etiqueta o lleva la etiqueta número 5. En este caso vamos a indicar que pues debe de estar vacío.
A lo mejor no me es relevante colocarle una etiqueta a ese cable. Ahora, si vuelvo de nueva cuenta a mi comprobación de reglas y verifico los conflictos, pues notaré que ya habrán desaparecido. Ahora, la siguiente regla, también bastante potente, es que me indica que tengo cables de más conectados a una sola terminal, y aquí me indican cuáles componentes. Por ejemplo, en el componente RT1, en el pin 3, me está marcando que yo asigné un máximo de cables de 2, sin embargo hay 3 cables conectados. En el segundo caso me está indicando que yo solo establecí que se podía conectar un cable a esa terminal, pero hay 2 cables conectados. En este caso nos vamos a enfocar en RT2. En este caso, en RT2, pues voy a acceder a las propiedades de esas terminales y a esas bornas, por medio de esta opción de editar bornas del símbolo. Aquí me está indicando el número máximo de cables que tengo permitidos para conectarle a este componente. Podemos notar que solo está establecido en 1, entonces es por ello que me estaba marcando un error. Voy a modificar todos a que el máximo de conductores por terminal sea de 2, que sería lo común, ¿no? Probablemente si tuviéramos 3, pues también estaría equivocado, conforme a reglas. Incluso notamos que aquí yo puedo establecer cuál es el calibre máximo de cable que puede llegar a conectarse. Esta información también bastante útil si quiero tener pues todo en mi esquema de acuerdo a mis normativas y a mis reglas. Muy bien, seleccionaremos OK y si vuelvo de nueva cuenta a estas reglas de diseño, pues notaré que el error relacionado a RT2 pues ya ha desaparecido. Muy bien, continuaré con la siguiente regla. Hasta ahora hemos visto pues muchas formas de detectar errores que posiblemente no serían muy notables a simple vista, pero que la herramienta me ayuda a detectar. Por ejemplo, esta siguiente regla hace referencia a varios símbolos maestros para un mismo componente. En este caso, el componente que me indica es K1 y me está diciendo que tiene 2 símbolos maestros asociados. Vamos a ver a qué se refiere. Voy a salir de ese gestor y puedo notar ese error aquí en el contacto de potencia. Por ejemplo, me está indicando que hay 2 elementos asociados a este contactor. Si yo doy clic derecho sobre él y con mi opción de ir a, que es mi atajo rápido para conectarme a otros elementos, pues noto que en efecto, este mismo contactor tiene asignadas 2 bobinas. Podemos ver aquí 2 veces el relé instantáneo. Entonces, pues me está indicando que está equivocado, ¿no? Tengo que seleccionar solamente uno, desde luego. Si yo voy a la página de control de mi esquema, pues puedo notar en efecto esos errores, ¿no? Tengo 2 bobinas llamadas K1, es decir, están asociadas a una misma etiqueta. Es por ello que el sistema me detecta pues que está equivocado. Vamos a solucionarlo de la siguiente forma. Estamos de acuerdo que tengo pues 2 arranques del motor. En este caso K1 es para el primero. En este caso vamos a denominar este elemento como K2, indicándole que pues es para el segundo arranque del motor. Voy a asignarle manualmente esta etiqueta K2. Noto que desde luego ya que se le asigne, pues no tiene información ahí asociada, por ello pues no me muestra aquí mi listado de contactos disponibles. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a empezar por asignarle los contactos auxiliares a esta bobina. En este caso es muy sencillo. Voy a suponer que este contacto cerrado de aquí y este otro contacto abierto pues son parte de ese mismo elemento. Simplemente tengo que seleccionar asignar componente y seleccionar pues con qué componente es con el que lo voy a asignar. En este caso pues es mi nuevo contactor que acabo de crear, mi nueva bobina. Al darle a aceptar, desde luego estos elementos ahora conforman el mismo componente y pues aquí K2 ya me muestra la información de contactos que tiene este elemento. En este caso, un abierto y un cerrado y en dónde están ubicados. Ahora solo me falta pues añadirle el contacto de potencia.
En este caso, pues estamos de acuerdo que tiene que ser este de acá. En este punto está como K3, pero lo que vamos a hacer es asociarlo al nuevo elemento K2. Cuando yo lo asocio, me da una vista previa de con qué elemento lo voy a asociar. Y aquí pues también me indica con cuál de ellos. Selecciono OK. Observo que desde luego ya jala en tiempo real esa información de la bobina y pues puedo observar que ya está correctamente distribuido este componente, ¿no? Incluso me indica acá ya cuáles son sus contactos de potencia y cuáles son los auxiliares. Si echo otro vistazo en mis reglas, pues voy a notar que ese error pues ya ha desaparecido, ¿no? En este caso es esta, de varios símbolos maestros en un mismo componente. El siguiente error o la siguiente regla hace semejanza a que tengo símbolos esclavos sin maestro. Es decir, por ejemplo, un contacto que no tiene una bobina asignada o que solo está libre. En este caso me hace referencia a K2. Voy a revisar a qué se refiere. En este caso, este contacto cerrado de aquí es mi K2. Sin embargo, no tiene algún elemento maestro asignado. Entonces, únicamente lo que haremos en este caso, pues va a ser asociarlo a un símbolo maestro, que en este caso es RT1. Y aquí me va a mostrar pues a qué elemento es con el que lo estoy asociando. Al seleccionar OK, pues ya jala la información de ese componente y ya me muestra en dónde está ubicado también ese símbolo maestro. Volviendo nuevamente a mis reglas, noto que ese error pues también ya desapareció. Entonces, estas reglas pues son una forma muy rápida de detectar dónde están los errores en mi esquema. El siguiente error o la siguiente regla hace referencia a borneros vacíos, es decir, a clemas vacías. En este caso, hace referencia a un grupo de terminales llamadas X4. Si yo echo un vistazo aquí y me voy a mi árbol de componentes, en donde está el listado de todos los elementos de mi esquema, pues noto, por ejemplo, que tengo algunos grupos donde pues ya hay terminales representadas. Sin embargo, tengo otro grupo más, precisamente X4, que si lo expando no tiene terminales representadas. En este caso, este elemento, aunque está añadido al proyecto, no está representado en el esquema. Es por ello que pues aquí las reglas me indican que tengo un elemento dado de alta para el proyecto, pero no lo estoy usando. Y me lo indica porque quizás olvide representarlo, o quizás pues porque sale sobrando, ¿no? En este caso, vamos a suponer que este elemento sale sobrando, únicamente pues voy a borrarlo. Volviendo a mis reglas, pues notaré que ese error pues ya no me lo marca. El otro tipo de regla que puedo establecer es que me detecte cuando tenga nombres de terminales de un mismo componente duplicadas o que sean iguales. En este caso me marca etiquetas iguales en el componente F1 y en el elemento T1. Vamos a ver de qué se trata. Para ello, iré a mi página de fuerza y echaré un vistazo precisamente a T1. De hecho, es un error que también salta a la vista inmediatamente, ¿no? Tengo a la salida de esta fuente dos terminales que se llaman V. Desde luego detecta que está mal y esto me puede generar errores también cuando quizás mi tablerista esté haciendo las conexiones. Para ello, vamos a editar esa información de las terminales y vamos a nombrarlas con las etiquetas que deben de ir correctas. Por ejemplo, en este caso va a ser V- y V+. Al volver a mi gestor de reglas, pues voy a notar que ya no me marca ese error. Sin embargo, observo, me sigue mostrando un error en el componente F1. Vamos a ver de qué trata. Si echo un vistazo en F1, notaré lo siguiente. Ok, tengo dos etiquetas de nombre N que están en este mismo componente. Sin embargo, pues sabemos que no necesariamente es que esté mal en este caso, pues es un cable de neutro. Sin embargo, pues el software me lo está detectando como mal porque pues en ambos extremos tengo
ese mismo nombre de terminal. Sin embargo, pues por cuestiones de diseño y ya en la práctica, pues no significa que esté mal. Tampoco es como si puedo tener aquí N1 y N2. Entonces, el software pues me está detectando que está mal, ¿no? Si echo otro vistazo a mis reglas, desde luego este error vamos a omitirlo porque pues son cuestiones que realmente no podríamos modificar. Y el siguiente error hace referencia a que tengo cables sin numerar. Básicamente, pues este error desde luego se soluciona numerando los cables. En este caso, si yo no quisiera modificar las etiquetas que ya estaban, únicamente seleccionaré numerar nuevos cables. Si quisiera renumerar de nuevo todo el esquema, utilizaría esta opción de renumeración. En este caso solo utilizaré numerar nuevos cables. Le indicaré que sí. Aparentemente no hizo cambio nada, pero vamos a echar un vistazo a las reglas de diseño. Y noto, sin embargo, que todavía me sigue haciendo semejanza algunos errores. Ahora, ¿estos errores a qué se refieren? Bueno, desde luego, tengo cables de tierra que, pues, si recordamos, no les asignamos alguna etiqueta. Entonces, básicamente aquí me está diciendo el software que, pues, esos cables están sin etiquetar. Ahora, de nueva cuenta, pues no es necesariamente que esté incorrecto, sino que pues esos cables de por sí no van numerados, ¿no? Entonces, pues básicamente esos son los errores que podemos llegar a detectar con el software. En este caso, pues no necesariamente están mal. Ahora, entonces vimos cómo de forma muy rápida, por medio de esta comprobación de reglas, pues me va detectando cuáles son los pequeños errores que voy teniendo a lo largo de mi esquema. Aparentemente son cosas muy simples y bastante sencillas, pero día a día, ¿cuánto tiempo nos toma detectar esos pequeños detalles? Muchas veces nos damos cuenta, pues ya hasta que se está armando el gabinete y pues hay que hacer ahí alguna edición o hay que volver a retrabajar. O quizás si ya estaba todo etiquetado, a veces preferimos pues que se quede ya con el etiquetado que ya pusieron y pues el esquema a fin de cuentas pues lo tenemos que adecuar a como quedó en la realidad, ¿no? Pero bueno, por medio de esta comprobación de reglas es que yo puedo detectar errores pues desde etapas tempranas del diseño y no esperarme hasta que ya está todo el proyecto bastante avanzado. Entonces, pues básicamente vimos entre los grandes beneficios prácticos que nos puede dar esta herramienta es desde luego comunicar nuestras ideas efectivamente. Las operaciones pues las simplificamos. Comúnmente el detectar estos errores pues nos habría implicado imprimir el esquema y estar revisando punto a punto cómo va la conexión. Sin embargo, pues este tipo de pasos manuales pues se eliminan por medio de esta herramienta. Podemos detectar errores en etapas tempranas y desde luego acelerar los tiempos de entrega y a entregarlos además pues con mayor precisión. DMD SolidWorks además consta de un amplio portafolio de soluciones. En este caso, hoy vimos las orientadas al diseño eléctrico, SolidWorks Electrical. Sin embargo, cuenta con más soluciones como, por ejemplo, SolidWorks PCB, enfocado al diseño de placas de circuito impreso, y soluciones que también abarcan incluso hasta la gestión documental, ¿no? Los invitamos además a comunicarse en nuestros números de soporte si es que tienen dudas sobre este webinar o sobre los alcances de esta herramienta. Hoy nos enfocamos pues mucho en esta comprobación de errores. Sin embargo, pues si quieren conocer más, pueden comunicarse a estos números. No olviden además seguirnos en las redes sociales, donde pues estarán subiendo los webinars anteriores de esta tecnología, incluido este. Además, en la página de DMD tenemos varios e-learnings de los que pueden hacer apoyo y además una aplicación para contactarnos directamente desde su interfaz de SolidWorks.